Me llamo Mariana. Tengo 35 años, soy gerente de operaciones en una empresa de telecomunicaciones en Monterrey, y aprendí tarde, demasiado tarde, dirían algunos, que hay una diferencia entre ser generosa y ser conveniente. Durante años fui las dos cosas para mi familia. Cuando dejé de ser la segunda, descubrí que la primera nunca había sido reconocida realmente. Crecí en Saltillo. Mis papás. Mi papá Roberto, 63 años, técnico en mantenimiento industrial, retirado anticipadamente por una lesión de columna en 2019. Mi mamá Susana, 60, que trabajó en una maquiladora hasta los 55 y luego dejó de trabajar. Siempre vivieron con lo justo. No era pobreza, era esa franja incómoda donde alcanza pero no sobra y cualquier imprevisto desordena todo. Los conozco bien. Viví esa franja con ellos. Mi hermana Sofía tiene 30 años. 5 años menor que yo, carácter distinto al mío desde pequeñas, ella más expresiva, más social, más dispuesta a ocupar espacio en una habitación. No lo digo como crítica. Lo digo porque importa entender cómo se formaron los roles. Yo era la seria, la responsable, la que saca adelante. Sofía era la que necesitaba apoyo. Esos roles se instalaron tan temprano que nadie los cuestionó nunca, ni siquiera cuando dejaron de tener sentido. Me fui a Monterrey a los 24 con una oferta de trabajo y no volví a vivir en Saltillo. Ascendí rápido, no por suerte sino porque trabajo 12 horas cuando el proyecto lo necesita y aprendo lo que no sé antes de que alguien note que no lo sé. A los 30 ya ganaba bien. A los 32 muy bien. Mi familia lo sabía porque yo misma lo compartí, sin calcular que esa información iba a convertirse en el argumento central de todas las conversaciones sobre dinero que vendrían después. En febrero del año pasado mis papás me llamaron con una propuesta concreta. Habían encontrado un departamento en Monterrey, querían estar más cerca de mí, envejecer en la misma ciudad, dejar Saltillo donde ya casi no les quedaba red social activa. El departamento estaba en San Nicolás de los Garza, 85 metros cuadrados, precio de 1.850.000 pesos. El enganche era el 16%, 296.000 pesos. No tenemos eso, mija, dijo mi papá. Pero con lo que tú pudieras aportar y lo que nosotros tenemos ahorrado, quizás. ¿Cuánto tienen ahorrado? Pausa. Como unos 40.000. Entendí la matemática en ese momento. No era una aportación compartida, era una petición directa envuelta en lenguaje de colaboración. Pero la idea de tenerlo cerca, de no tener que hacer 5 horas de carretera cada vez que mi papá necesitaba un estudio médico o mi mamá tenía una crisis de ansiedad, me pareció que valía el costo. Transferí 300.000 pesos el 15 de marzo. Con un mensaje claro por escrito en WhatsApp. Aquí está para el enganche del departamento. En cuanto tengan la cita con el banco me avisan para acompañarlos. Mi mamá respondió con 3 emojis de corazón y un audio largo llorando de agradecimiento. Mi papá mandó, que Dios te lo multiplique, mija. Esperé la cita con el banco. La cita nunca llegó. Pasaron 3 meses. Pregunté 2 veces por el proceso. Me dijeron que había retrasos con los papeles del vendedor, que el banco estaba lento, que ya casi. Dejé de presionar porque confié y porque estaba en medio de un trimestre complicado en el trabajo que me tenía con poca energía para darle seguimiento a todo. En junio fui a Saltillo por el cumpleaños de mi mamá. Llegué el viernes en la noche. Mis papás seguían en la misma casa de siempre, lo noté sin comentarlo, asumiendo que el proceso del departamento aún estaba en trámite. El sábado en la mañana mi mamá me pidió que buscara en el cajón del comedor una tarjeta del seguro médico que necesitaba para una cita del lunes. Abrí el cajón. Entre sobres y papeles encontré un documento doblado con membrete de un salón de eventos en Saltillo, banquetes y eventos La Hacienda Real. Lo abrí sin pensar, era un reflejo, el mismo con el que abriría cualquier papel que pareciera relevante. Era un recibo de pago. Evento, boda Sofía Garza y Eduardo Montoya. Fecha, 12 de abril. Concepto, paquete diamante, servicio completo, salón, catering, decoración, fotografía, música. Total, 320.000 pesos. Sello de pagado en su totalidad. Me quedé parada frente al cajón abierto durante un momento que no supe medir. Sofía se había casado en abril. Yo sabía que se había casado, fui a la boda, estuve ahí, vi el salón, la comida, las flores, la banda. En ese momento pensé que Eduardo, el novio, venía de una familia con recursos.
Nunca pregunté quién pagó. No se me ocurrió que había algo que preguntar. Ahora tenía el recibo en la mano. 320,000 pesos. Un mes después de que yo deposité 300,000 para un enganche que nunca se usó como enganche. Doblé el recibo. Lo puse de regreso exactamente donde estaba. Tomé la tarjeta del seguro. Cerré el cajón. Salí al patio donde mi papá tomaba café. Papá, ¿cómo va lo del departamento? Me miró un segundo antes de responder. Eso, tuvimos que posponerlo. Los tiempos no daban. ¿Y el dinero del enganche? Silencio. No largo, el tipo de silencio que dura exactamente lo que tarda alguien en decidir si intenta o no sostener una versión. Lo usamos para ayudar con la boda de Sofía. Ella necesitaba una boda digna, mija. Eduardo no tenía mucho y nosotros queríamos que su día fuera especial. Tú ganas más, tú puedes reponerlo. Ella necesitaba eso ahora. Lo dijo sin bajar la voz. Con la cadencia de alguien que ha ensayado la lógica el tiempo suficiente para creer en ella. Tú ganas más, tú pagas. Ella necesitaba una boda digna. Entiendo, papá. Saqué el teléfono. Abrí WhatsApp. Busqué el chat de familia donde estaban mis papás y Sofía. Escribí una sola cosa: felicidades a Sofía y Eduardo. ¡Qué bonita boda! Lo mandé. Guardé el teléfono. Terminé el café que me habían servido. Estuve 2 horas más en esa casa siendo completamente normal. Ayudé a poner la mesa para el almuerzo. Escuché a mi mamá hablar de los vecinos. Jugué con el perro. Nadie supo que algo había cambiado. Manejé de regreso a Monterrey el domingo en la tarde. El lunes en la mañana, antes de entrar a mi primera reunión, hice 3 cosas. Primero, cancelé la transferencia automática de 35,000 pesos mensuales que tenía programada para mis papás. Ese depósito había empezado cuando mi papá se lastimó la columna y dejó de trabajar, en 2019. 4 años saliendo puntual el día 1 de cada mes. Lo cancelé sin mensaje, sin aviso, sin explicación. Segundo, llamé a mi abogado, el licenciado Treviño, con quien trabajo en contratos laborales. Le pregunté si el mensaje de WhatsApp donde yo especificaba el destino del dinero, el enganche del departamento, tenía valor documental en caso de querer reclamar el uso indebido. Me dijo que sí, que combinado con el recibo de la boda que fotografié antes de salir de la casa de mis papás el sábado, había elementos sólidos. No procedí legalmente. Solo necesitaba saber que podía. Tercero, respondí el correo de Vancouver que llevaba 3 semanas sin contestar. Una empresa de infraestructura que buscaba gerente de operaciones para proyectos en Colombia y Chile, con base en Monterrey pero viajes frecuentes. Más responsabilidad, mejor sueldo, menos tiempo para ser el fondo de emergencias de nadie. Agendé la entrevista para esa misma semana. La primera llamada de mis papás llegó el día 2 del mes siguiente, cuando el depósito no apareció. No contesté. Llegaron 17 llamadas perdidas entre los dos en 48 horas. Luego mensajes. Mi mamá primero con tono de preocupación: mija, ¿estás bien? ¿No llegó el depósito? ¿Hubo algún problema con el banco? Luego con tono distinto, cuando entendieron que no era un error técnico: Mariana, contéstanos. Esto no está bien. Tenemos gastos. Mi papá escribió el día 4. Hija, si estás molesta por lo de la boda, podemos hablar. Pero no puedes simplemente cortarnos así. Sofía escribió el día 6, por primera vez en semanas: Mari, mis papás están muy angustiados. No sé qué pasó, pero por favor comunícate. Les respondí a los 3 en un solo mensaje, el día 8. Estoy bien. Decidí hacer un cambio. Los quiero. Eso fue todo. Mi prima Daniela, que mantiene contacto con ambos lados de la familia y tiene la honestidad de reportar sin editar, me fue contando lo que pasó en los meses siguientes. Sin los 35,000 mensuales míos, mis papás enfrentaron la realidad de sus ingresos reales. La pensión de mi papá por la lesión laboral, 8,400 pesos mensuales, y los ahorros que, descubrí después, no eran los 40,000 que me habían dicho en febrero, sino considerablemente menos, porque parte se había ido también en gastos de la boda que el recibo no cubría. Vestuario, flores adicionales, detalles de última hora. Tuvieron que pedir a Sofía y Eduardo que los apoyaran. Eduardo, que trabajaba en ventas de seguros con comisiones variables, no estaba en posición cómoda para absorber ese gasto fijo. Según Daniela,
Hubo tensión entre ellos. La idea del departamento en Monterrey se archivó completamente. En septiembre, Daniela me dijo que mis papás habían hablado de vender la casa de Saltillo para tener liquidez. No sé si lo hicieron. Dejé de pedir actualizaciones en algún punto porque noté que recibirlas me generaba una mezcla de culpa y coraje que no le hacía bien a ninguna de las dos cosas. Hablé con mis papás en octubre. Una videollamada que pidió mi mamá con un mensaje que, por primera vez, no contenía justificaciones. Mija, ¿puedes hablar? Solo quiero escuchar tu voz. Llamé. Estuvimos 40 minutos en la pantalla. Los primeros 15 fueron difíciles. Mi mamá llorando. Mi papá con esa rigidez que tiene cuando sabe que se equivocó pero no sabe bien cómo decirlo. Tomamos tu dinero y lo usamos para algo que tú no aprobaste, dijo finalmente. Y cuando te explicamos, lo hicimos como si fuera lo natural. Como si porque ganas más, puedes absorber cualquier cosa que decidamos sin preguntarte. Sí, eso fue lo que pasó. No estuvo bien. No. ¿Puedes perdonarnos? Pensé antes de responder. No para hacer drama, sino porque la pregunta merecía una respuesta honesta. Los quiero. Y podemos tener una relación. Pero no puedo volver a ser el recurso automático de la familia. Si necesitan algo, me lo piden directamente y decido yo. No se decide por mí. Mi mamá asintió. Mi papá dijo, es justo. No sé cuánto de eso va a sostenerse cuando vuelva a haber una necesidad y yo sea la solución más cercana. Ese es el experimento que sigue. Llevo 9 meses en el trabajo nuevo. Estuve 6 semanas en Bogotá en el primer trimestre, 3 en Santiago en el segundo. Monterrey sigue siendo mi base, mi departamento en Cumbres, mi gimnasio, mis amigas del trabajo. Mandé un regalo a Sofía y Eduardo cuando Daniela me avisó que estaban esperando bebé. Un detalle pequeño, sincero, sin deuda implícita. Sofía me escribió para agradecer. Hablamos 20 minutos. La conversación más honesta que hemos tenido en años, quizás porque por primera vez ninguna de las dos estaba operando dentro del sistema antiguo donde yo pagaba y ella recibía y las dos fingíamos que eso era equilibrio. Los 300,000 pesos no regresaron. No los pedí formalmente. Están en la categoría de cosas que sucedieron y que perseguir legalmente me costaría más de lo que me devolvería, en energía y en vínculos. Eso no significa que estuviera bien. Significa que elegí en qué batallas invertir. Lo que sí recuperé es algo que no tiene número, la certeza de que lo que doy lo doy porque quiero, no porque ya está descontado de mí antes de que yo decida. Esa diferencia, que suena pequeña, lo cambia todo. Mi papá me llamó el mes pasado, el día de mi cumpleaños. Sin pedirme nada. Solo para decirme que estaba orgulloso de lo que había construido. Lo recibí. No lo analicé. Lo recibí y ya. A veces eso también es suficiente. Cuentos de ojo por ojo, traicionaron, pagaron.